Historia y evolución de los censos. La palabra censo se deriva de la época republicana de la historia de Roma que comienza con el fin de la monarquía en el año 509 a.C. A partir de entonces, las funciones de los reyes fueron siendo sustituidas por lo que se conoce como las instituciones o magistraturas romanas, cónsul, pretor, censor y otras posteriores. La censura fue una magistratura creada en el año 443 a.C. y tuvo entre sus atribuciones la de realización del censo, de ahí su nombre. La supervisión de la moralidad pública, censura, revisar la lista de ciudadanos y la del Senado, y de ciertos aspectos de las finanzas públicas, como decidir qué obras públicas iban a ser costeadas por la República en los siguientes 5 años, lustro que era el tiempo de servicio en dicha magistratura. Hubo 4 censos principales, por decirlo así. El censo de 1846 trata del Emirato ruso. Establece el gobierno del doble Caimacato, administración autónoma maronita y drusa. El censo de 1861 sobre el fin de gobierno del doble Caimacato se proclama del reglamento orgánico de Monte Líbano, gobierno del Mutesarrif Monte Líbano. El censo de 1922 es el fin de Mutesarrif del Monte Líbano, mandato internacional francés, República del Líbano. El censo de 1932, que en este caso sería el último, tiene la primera crisis grave del estado confesional. La razón de ser del hogar cristiano corría peligro de desaparecer si por un escrutinio irresponsable la Constitución pasa a estar representada por un jefe musulmán. Importancia de los censos. Los censos son operaciones de recolección de datos de todo el universo de estudio en un momento determinado. Es por ello que existen diferentes tipos de censos, como lo es el de población y vivienda. Este es un instrumento fundamental para conocer la realidad del país, ya que es la principal fuente de datos demográficos y que por su exhaustividad es el único que tiene información en la mínima desagregación geográfica, donde el único impedimento para disponer de ella es la confidencialidad. El primero que se levantó de este tipo fue en la época moderna y fue en 1895. Desde entonces se realizan cada década, en los años terminados en 0, excepto en 1921. Constituyen la fuente de información básica más completa para conocer la realidad demográfica y social del país. En 1995 y 2005 se llevaron a cabo periodos censales con el propósito de mejorar la oferta de información demográfica y social. Otra importancia del censo también es el económico. Estos se levantan cada 5 años desde 1930, ya que ofrecen información sobre diversos aspectos de las unidades económicas dedicadas a la pesca, la minería, electricidad, agua y gas, construcción, manufacturas, comercio, servicios y transportes. Además, constituye por su cobertura sectorial, temática y geográfica la fuente de información económica básica más amplia y completa del país. Otra importancia de los censos es la agrícola, ganadero y forestal. Estas se llevan a cabo cada 10 años, desde el año 1930 hasta el 1991. El último que se realizó fue en el año 2007 y es la fuente de información básica para saber qué, cuándo, dónde y quiénes realizan las actividades agrícolas, ganaderas y de aprovechamiento forestal, así como las características de las unidades de propiedad social. Y por último está el de gobierno.
censos nos permiten conocer la situación que guardan la gestión y desempeño de las instituciones públicas que conforman al Estado y sus respectivos poderes en las funciones de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia. El primer levantamiento se realizó en 2009 en el ámbito municipal y delegacional. Actualmente existen programas que abarcan los 3 niveles de gobierno en el ámbito del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así para los gobiernos autónomos también. Evolución histórica de los censos en México. El Censo General de la República Mexicana de 1895 fue el primero de su tipo que se realizó en el país. Se implementó con el fin de contar solamente el número de habitantes que tenía la República Mexicana. El Censo General de la República Mexicana de 1900 fue el segundo de su tipo que se realizó en el país. El Censo de Población de los Estados Unidos Mexicanos de 1910 fue el tercero de su tipo que se realizó en el país. El Censo General de Habitantes de 1921 fue el cuarto de su tipo que se realizó en el país, al igual que los censos anteriores se realizó con el fin de contar el número de habitantes en México. El Censo de Población de 1930 fue el quinto de su tipo que se realizó en el país, al igual que los censos anteriores se implementó con el fin de contar el número de habitantes en México. El Censo de Población de 1940 fue el sexto de su tipo que se realizó en el país, al igual que los censos anteriores se implementó con el fin de contar el número de habitantes en México. El Censo General de Población de 1950 fue el séptimo de su tipo que se realizó en el país, al igual que los censos anteriores se implementó con el fin de contar el número de habitantes en México. El Censo General de Población de 1960 fue el octavo de su tipo que se realizó en el país, al igual que los censos anteriores se implementó con el fin de contar el número de habitantes en México. El Censo General de la Población de 1970 fue el noveno de su tipo que se realizó en el país, al igual que los censos anteriores se implementó con el fin de contar el número de habitantes en México. El Censo General de Población y Vivienda de 1980 fue el décimo de su tipo que se realizó en el país, al igual que los censos anteriores se implementó con el fin de contar el número de habitantes en México. El Censo General de Población y Vivienda de 1990 fue el undécimo de su tipo que se realizó en el país. El Conteo de Población y Vivienda de 1995 fue el primero que se realizó en el país, 5 años después del sexto Censo General de Población y Vivienda de 1990. El Censo General de Población y Vivienda del 2000 fue el duodécimo de su tipo que se realizó en el país. El Conteo de Población y Vivienda 2005 fue el segundo en realizarse en el país, 5 años después del 12º Censo General de Población y Vivienda 2000. El 31 al 25 de mayo se realizó el Censo de Población y Vivienda 2010, en el que más de 106,000 entrevistadores recorrieron todo el país con el propósito de visitar cada vivienda y hacer algunas preguntas sobre estas y sus ocupantes. Algo que cabe recalcar es que derivado de la sentencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la controversia constitucional del 4 de enero del 2011 se publican con fecha 26 de junio de 2013 todos los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 para los municipios de Tultepec, Nextlalpan y Tutitlán, al igual que Estado de México. Y por último tenemos al Censo de Población y Vivienda 2020, el cual acaba de pasar, que tuvo como objetivo principal producir la cuenta de la población residente del país, así como la información sobre su estructura y principales características socioeconómicas y culturales. Además, principales características sobre su distribución en el territorio nacional, del mismo modo obtener la cuenta total de viviendas y sus características, sin perder en la medida posible la compatibilidad histórica a nivel nacional e internacional.